Ya. Bien, esta tarde vamos a explicar el ensayo de permeabilidad en suelos. En laboratorio existen dos ensayos, el ensayo de carga constante y el de carga variable. Generalmente el ensayo de carga constante se aplica a arenas, suelos granulares, y el de carga variable a arcillas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ensayo? Determinar el coeficiente de permeabilidad K de un suelo expresado en centímetros por segundo. En cuanto al equipo, necesitamos un permeámetro que no es otra cosa que una base rígida, dos piedras porosas, una longitud que le vamos a llamar L, que debe ser cubierta por el suelo a una cierta densidad de humedad, y phi es el diámetro interior de la probeta de suelo, que es el diámetro interior del permeámetro. Necesitamos también un tanque de agua que tenga 3 mangueras, una manguera de rebose que evite que el agua sobrepase un cierto nivel, la manguera de alimentación del agua hacia el tanque y la manguera que va directamente al permeámetro. Requerimos también de un cronómetro, recipientes volumétricos de 250 ml y un termómetro que registre la temperatura del agua. Bien, comenzaremos por el ensayo de permeabilidad con carga constante. Entonces, para la permeabilidad con carga constante, decíamos, vamos a utilizar ese tanquecito con sus 3 mangueras de rebose, de alimentación y la que va directamente al permeámetro. Vamos a colocar el suelo en el permeámetro a una determinada densidad de humedad y fundamentalmente vamos a definir una altura constante h que va desde el punto de salida hasta el nivel del agua que está presente en el tanque. A esa altura le vamos a llamar altura de carga y va a ser un valor constante. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez abierto el paso del agua en la manguera del permeámetro, aquí este paso del agua, el agua entra en el permeámetro, pasa por la piedra porosa y empieza a saturar la muestra, empieza a saturar el agua hasta que sale por el punto de final del permeámetro, por el punto de salida. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer un determinado tiempo y recolectar en ese tiempo un volumen del agua. Repetimos la operación 2 veces más, de tal manera de tener 3 ensayos con carga constante. Aquí en el ejemplo hemos establecido que el tiempo fue de 5 minutos y lo que vamos a recolectar va a ser el volumen para cada uno de esos tiempos. Entonces, una vez terminado el ensayo, lo que hacemos es registrar la temperatura del agua. En cuanto a los cálculos, para permeabilidad con carga constante, esa permeabilidad se determina con la siguiente fórmula. K le vamos a llamar permeabilidad, va a ser igual al volumen colectado por la altura de la muestra de suelo en el permeámetro dividido entre el área transversal de la probeta en el interior del permeámetro, puesto que tenemos su diámetro, el área es pi cuartos diámetro al cuadrado, h la altura constante y t es el tiempo que hemos estimado como valor valor que nos ha permitido colectar un determinado volumen, ¿no? Entonces, esa es la formulita, se reemplaza valores y las unidades de la permeabilidad con carga constante sería centímetros por segundo. Ahora, esta es la permeabilidad a la temperatura de ensayo. Por diversas razones podemos necesitar el valor de la permeabilidad a 20 grados centígrados. Entonces, ¿cómo se determina eso? Simplemente se multiplica una constante C por la permeabilidad a la temperatura de ensayo. Entonces, ¿qué es C? Es una constante que resulta de dividir la viscosidad del agua a la temperatura del agua entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados.
El otro ensayo que vamos a ver es el ensayo de permeabilidad con carga variable, ¿no? Que se utiliza generalmente para las arcillas. Entonces, el equipo muy básico, digamos, para realizar el ensayo consta de una madera, una base de madera, donde está adherido un tubo capilar de diámetro D igual a 0,6 centímetros, y con ese diámetro podemos calcular el área transversal, que va a ser igual a pi cuartos diámetro al cuadrado. Lleva de ese tubo capilar la unión, existe la unión con la manguerita, otra vez, que entra en el permeámetro y que tiene una valvulita, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo va a ser el procedimiento? Lo que vamos a hacer es tomar como punto de referencia el lugar de salida, ¿sí? El nivel de salida del agua, y a partir de ese nivel establecer una altura h1 y una altura h2, siempre a partir del nivel de salida del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, llenar con agua el tubo capilar y la manguera. Llenamos con agua todo el tubito capilar y el agua. Inciso B, establecer las alturas H1 y H2 respecto al punto de salida del agua. Ya lo habíamos mencionado también. C, abrimos la válvula y dejamos que el agua penetre en el permeámetro. Ahora es lo importante. Cuando el agua está pasando por la altura H1, el agua viene bajando y justamente pasa por la altura H1, entonces ponemos en funcionamiento el cronómetro. El agua va bajando, nosotros vamos cronometrando el tiempo. Cuando pasa por la altura H2 exactamente, apagamos el cronómetro. Entonces determinamos el tiempo que ha tardado el agua en llegar desde la altura H1 hasta la altura H2. Se repite este procedimiento 2 veces más y se determina también la temperatura del agua con la cual hemos trabajado. En cuanto a los cálculos, el coeficiente de permeabilidad con carga variable se determina por esta fórmula. K a la temperatura de ensayo va a ser igual a 2.303. El área transversal del tubito capilar por la longitud L de la muestra, ya sabemos del anterior ensayo dónde está. El área transversal del permeámetro, que es el área transversal del suelo dentro del permeámetro. El tiempo por el logaritmo de h1 entre h2, todo expresado en centímetros por segundo. Si queremos expresar la temperatura, la permeabilidad a 20 grados centígrados, nuevamente multiplicamos el valor por una constante C, que es la relación o el cociente entre la viscosidad de la temperatura del agua a la temperatura de ensayo y la viscosidad del agua a la temperatura de 20 grados centígrados.